de continuo en nuestros labios. Padre maravilloso, gracias. Eres maravilloso. Gracias por cada uno de ellos. Amén. Gloria. Gracias porque te nombre. fijaste en nosotros, que ciertamente éramos los insignificantes del mundo. Grande. Éramos lo vil y menospreciado de esta tierra. Pero tú nos miraste y nos diste coherederos, somos de la promesa tuya, Dios. Somos herencia tuya, Padre Celestial. Maravilloso Dios. Por lo tanto, Dios, nos queda, Señor, más que decir gracias. Gracias, mi Señor, gracias por la obra preciosa que hiciste en nuestra vida. Gracias, maravilloso Dios, por todo lo bueno y precioso. Gracias, maravilloso Dios. Señor amado, pon tu mano allí donde está la necesidad. Señor amado, cicatriza de endamanza. Se manerebeis, oramay, enderebeisa. Oh Señor amado, se ha activado el sistema inmune en los cuerpos. Se ha activado el sistema inmune en los cuerpos en esta hora. En el poder de Jesucristo. Activo el sistema inmune en los cuerpos, tanto en los niños como en los jóvenes, como en los ancianos, como en los maduros. Oh Dios mío, activo el sistema inmune, donde ninguna enfermedad pueda tocar a los tuyos. Y si hay alguno que esté convaleciente en esta hora, bendito Dios, sea desarraigado, sea desarraigado, sea desarraigado. Hablo sanidad, hablo salud por tus llagas, por las llagas de Jesús. El consuelo llegue a cada vida, que el consuelo llegue, que toda cicatriz haya sanidad, haya la sanidad, que cicatrice cada una de las heridas que hay en el corazón de tus hijos. En esta hora, maravilloso Dios, gracias. Gracias, bendito Dios, gracias. Aleluya. Gracias, Señor amado. Amén y amén. ¿Qué le dije? 30:11 de Proverbios. Que dice, hay generación que maldice a quién y no bendice. ¿Cómo dice su versión? Y a su madre no bendice. Y dice lo mismo, ¿verdad? Sí, amén. Podemos sentarnos, hermanos. Gracias. Hay generación que maldice a su padre. Fíjese, ¿verdad que hay cosas, hermano, que nosotros decimos y todo? Bueno, yo por muchas ocasiones uno viene y habla de esa manera, ¿verdad? Porque uno dice, como una madre no hay otra. Porque hay muchos padres, pero madre solo hay una. Bueno, ese es el dicho del mundo, ¿verdad? Pero fíjense, hermano, las cosas en Dios, o lo que Dios nos da a nosotros, nos hace saber, hermano, que no se pueden alterar las cosas que ya están en el orden establecido por Dios. O sea, no se pueden alterar ni cambiar, porque el orden de Dios es ellos. Miren cómo está escrito. Ese es el orden de Dios. Y dice, hay generación que maldice a su padre. Pero hay una versión que dice, hay hijos que maldice a su padre. Y entonces sigue todavía. Y a su madre no bendice. O sea, el orden es que tiene que bendecir primeramente al padre para bendecir a la madre. Pero ¿cómo es? Oye, ¿cómo es en todo? Casi siempre ha sido de la misma manera, que por lo general dicen, no, a mi madre esto, que a mi madre lo otro y todo. Pero eso habla, hermano, está hablando mal en contra de lo que la palabra dice. Si la palabra dice eso, hermano, no le está diciendo, claro, hay mucha gente que se molesta por esto,
Y entonces digo yo, bueno, la palabra es la palabra y la palabra no la cambiamos. Y la palabra la escribimos nosotros, porque si lo hubiéramos escrito nosotros, otra cosa fuera. Nosotros le podemos quitar y poner, ¿verdad? Pero como no le pusimos nosotros, no le escribimos nosotros, así que es una obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que la palabra nos dice. Por eso, hermanos, nosotros somos regidos por el Espíritu Santo. Si usted quiere saber, hermano, cuando una persona está fuera del orden bíblico o fuera de lo escrito está, entonces, hermano, sepa una cosa, que usted puede verle la decadencia que tiene en la obediencia a la palabra. Entonces, usted puede derogar allí, no lo juzgue, porque todavía le hace falta tener un encuentro. Amén. Porque hay gente que, a pesar de que pueda tener tantos años, le hace falta tener todavía un encuentro. Amén. Un encuentro con el Señor, hermano, Amén. Primeramente, para que el Espíritu Santo venga y sea derramado sobre ellos. Entonces, hermano, no podemos nosotros muchas veces venir y decir, pero de esa manera nosotros empezamos a conocer muchas veces a las personas cuando dicen, no, es que esto, no, que lo otro, es que no puede ser que yo venga y sea así con mi papá cuando mi papá fue lo peor conmigo y esto y lo otro. Pero, hermano, la palabra que dice, hay que bendecir. Y aún esas fueron las que le dijeron, las cosas que le dijeron a Abraham. Le dicen a Abraham, no maldigas, bendice. Y cuando le digo, y cuando te maldigan a ti, él no tenía que maldecir tampoco, sino que Dios iba a tomar el control de él. Hay poder. Y muchas veces, ¿verdad?, nos podemos a pensar y decir, no, pero es que hay padres que se salieron del contexto de ser padres, ¿verdad? ¿Verdad? Si nos vamos a lo natural, hay unos que se volvieron de esa manera. Pero, hermano, yo le tengo una noticia a usted. Y fíjese, hermano, que viene el Padre Celestial, el Padre grande y poderoso, viene y envía a su Hijo, hermano. Y su Hijo es lo mejor que él tenía. Su Hijo es lo más preciado. Y viene y se despoja de él y lo envía. Hermano, y aquel que vino a ser, viene y estaba viéndolo lo que era, pero aún cuando el Padre lo abandona, o sea, es que el Padre volteó hacia el otro lado, porque todo el pecado cayó sobre él, sobre el Hijo. Y entonces el Padre no lo pudo ver de esa manera a su Hijo. Y por eso él se sintió, ¿cómo? Se sintió sin cobertura, se sintió sin la paternidad de su Padre, que nunca lo había dejado. Así es. Entonces, claro, cuando volteé a ver y dijo, ¿por qué me has abandonado en esta hora? Claro, no lo podía ver en la condición en que estaba, porque todo el pecado fue sobre él, sobre él. Y de esa manera, hermano, y decir todavía, pero todavía viene él, el Hijo, como Hijo viene y se presenta y dice, perdónanos. ¿A quién, hermano? ¿A quién decía que los perdonaran? ¿A quién estaba pidiendo? ¿A quién estaba él otorgándole perdón? ¿A quién? ¿A quién? A los burladores. ¿A quiénes más? ¿A quiénes más le estaba otorgándole el perdón a él? No, es que ahí había unos que estaban amándolo también. Pero, o sea, en quiénes eran más que todo, sobre quienes él ejerce el perdón. A los que lo crucifican, a los que lo estaban matando. Desde allá adentro, hermano, desde el Sanedrín hasta los de acá afuera, los burladores. Desde que los que crucifican a él, los que lo están matando a él y los que lo están entregando a él. Y él dice, perdónalos. Otorgándoles un perdón inmerecido. Poder en el Señor. Enseñándonos a nosotros que nosotros perdonamos. Entonces nosotros les otorgamos el salir de la cárcel tanto a mí como al que lo saco de ahí, para que no se quede allí. Porque, hermano, cuando nosotros hacemos eso, entonces, ¿qué pasa? Hay una libertad.
entonces conocemos al Señor. De lo contrario no lo podemos conocer. No podemos conocerlo. Fíjense, hermano, hay cosas que la palabra es tan clara y precisa que nosotros tenemos que entender, hermano, que no podemos vivir a nivel de lo terrenal. Mire, hermano, si a nosotros nos fue mal en el caminar, si a nosotros por determinadas cosas pasaron nuestra vida como hijos, y nosotros no podíamos decir, no, es que esto, es que lo otro, que mi padre, que esto fue lo otro, aquí, fue allá, y todo eso. Pero en el caminar, hermano, venimos, conocemos al Señor. ¿Qué hace el Señor con nosotros, hermano? Nos sana, ¿verdad? Pero de lo contrario, hermano, si no conocemos ellos, entonces cuando venimos nosotros, conocemos al Señor, pero el Señor no puede sanar lo que no puede perdonar. O sea, hermano, ¿cómo nosotros podemos ser sanados? Cuando nosotros perdonamos. Dejándonos. Porque todas las heridas vienen y empieza Él. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermano? Limpiar. ¿Ah? Consuela. El que consuela. ¿Ah? El que consuela el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que consuela es? El dolor. Viene Él y cicatriza las cosas que nosotros tenemos heridas todavía. Y viene Él y empieza a cicatrizar todo ello. Y empieza a poner el amor que un día se nos quitó. Volverlo a poner. Volverlo a poner. Hermano, yo sé, mire, yo sé que es muy difícil muchas veces venir y otorgarle perdón a alguien que nos ha hecho tanto daño. ¿Verdad? O sea, es bien difícil. ¿Se debe o no se debe? ¿Se debe o no se debe? ¿Se debe perdonar? ¿Sí? Sí. ¿Para qué? Porque hay una atadura y se convierte en demonio. Se convierte en una raíz de amargura. Ajá, y luego. Y la raíz de amargura viene y como va creciendo, si es una raíz es porque se fue hasta lo más profundo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Tierra. ¿Y qué se siembra en la tierra? Y si se arraiga algo, si se siembra una semilla, entonces aquello muere, bueno, y después una semilla. Pero ese árbol, esa semilla, creció un árbol, ¿verdad? Pero tiene buenas raíces, ¿no? Para que esté bien cimentado. Y para desarraigarlo. ¿Verdad que no lo podemos desarraigar así nomás? Pero hermano, pero eso solo únicamente el Espíritu Santo que lo puede desarraigar cuando nosotros le permitimos. Sí, amén. Por eso hay gente que usted va a ver siempre que va a estar con amargura dentro del caminar, dentro del andar en Dios, porque nunca han podido perdonar ni a uno, ni a otro, ni a nadie. Están atados. Están atados. Todos creen que es lo mismo, todos creen que y que todos son las mismas. son iguales y que todo es lo como mismo. una mujer. Usted ha visto un ciclo. Hay gente que tiene un ciclo, que se hace un ciclo muchas veces vicioso en ellos, de siempre seguir en lo mismo. Vienen, se van, vuelven, se vuelven a ir. ¿Por qué, hermano? Porque nunca se pudieron desarraigar. Poder en Dios, amén. Sí. Y ese es un problema grande que hay en estos días. Mira, hermano, por ejemplo, hay gente que se equivoca, que dice, bueno, yo viví con esa persona, pero, o sea, yo tengo que perdonarle y todo eso. Hay gente que aprovecha las cosas. Hay gente que aprovecha las cosas. Porque creer que perdonar es decir que otra vez voy a volver a lo mismo. De ninguna manera, hermano. De ninguna manera es eso. Es bueno Dios. O sea, porque no está hablando de ello, hermano. O sea, si es alguien que hace tanto daño y todo, mira, a menos que sea lo cercano, lo familiar,
el amor filial, a menos que fuera ellos, pero alguien, hermanos, que se volvió entre parejas y todo eso. Si no se puede vivir, no se puede vivir, pero se otorga el perdón. Uno para que salga la persona de la cárcel y el otro para que lo saque también a uno de ahí donde se puede quedar encarcelado. Se otorga el perdón, se da el perdón, pero no para volver. Ahora, claro, si la persona quiere volver y quieren estar, que lo hagan, pero si no, no. Porque, hermano, ¿por qué cree que hay muchas veces tanto matrimonio dañado dentro de ellos? Porque en una determinada religión le dijeron que no puede separarse, que tiene que seguir así, que tiene que seguir aguantando y todo eso. Y hay cosas, hermano, que la gente no puede perdonar, porque todo el tiempo se va a seguir sacando aquello que se hizo un día. Así es. Y va a volver otra vez y lo va a volver a sacar. Mañana pasa y otra vez, y un día sí y el otro día no. ¿Qué es lo que hay ahí, hermano? Hay un verdadero, una raíz de amargura. ¿Por qué se volvió eso? Porque como está allí, se volvió allí. Y entonces, no, porque la palabra dice. La palabra dice. Y la palabra dice, conoceré la verdad. Amén. Oh, la verdad se libre. ¿A quién? A quien la conoce. No es lo mismo, ¿verdad? Que venir y decir, no, porque pues, como a mí me dijeron. ¿Quién me dijo? O sea, el pastor dijo que tenía que perdonar, pero yo no quería perdonar. Es que como dijo aquel hermano que tenía que estar en los zapatos, yo y tú, para que conocieran lo que pasó. Sí, así es. Nosotros lo que queríamos ayudarle a que saliera libre. Sí, que saliera, que quedara libre, sí. Pero dijo que había que estar en los zapatos de él, pues no, le dije, yo no me pongo a echarla yo. Los demonios no lo queremos. Imagínese, hermano, cómo me voy a poner tamaño demonio yo para que me diga eso. ¿Ah? Es bueno, Dios. No puede. Hermano, hay cosas que realmente tenemos que entenderlas, hermano, y todo. Y entonces, hermano, mire, yo digo, ¿por qué hay tanto matrimonio hoy en día? Y estamos hablando, hermano, de lo que es la familia cristiana. De la familia cristiana. Y sabe, hermano, si nosotros no podemos nosotros otorgar un verdadero perdón a todo los daños que hay muchas veces y todo, hermano, no siga. Es bueno, Dios. ¿Verdad que es un mal consejo? Dígame, ¿verdad que es un mal consejo? Verdad, sí. Se escuchara que fuera malo, pero hermano, ¿pero cómo? ¿Está mejor así? ¿Que siga mal o que siga medias? No es peor. ¿Cómo se llama eso? Es peor. ¿Por qué, hermano? Porque no ha nacido aquello todavía para poderlo sacar. Porque todo eso viene. Ya me acordé que fue lo que me hiciste. Y se le salen todos los chilindrines desde que nació hasta que se va a morir. Hermano, se vuelve aquello un caos. Se vuelve una rencilla aquello. Por eso hoy en día hay tantas cosas, hermano. Y claro, mire, hermano, realmente que el Señor lo que quiere es en nosotros, que nosotros demos un verdadero perdón, hermano. Y que cuando vengan todas esas cosas a nuestra vida, nosotros decir, no puede ser, no puedo vivir de esa manera. Porque entonces no conozco al Señor, Dios. No podemos conocer al Señor así. Porque no lo he conocido entonces. O sea, no lo he conocido. Realmente no he conocido quién es mi Padre. No lo he conocido. Y hermano, realmente que hay cosas que en nuestra vida nosotros tenemos que ir aprendiendo, hermano, cómo despojarnos de ellos para que no nos sigan haciendo daño. Y todas esas cosas, hermano. Y claro, como le digo yo, aquella semilla que se quedó metida allí, esa semilla va a dar fruto tarde que temprano. Y cuando se arraiga, hermano, va a dar fruto bueno o va a dar fruto
malos. Y si da frutos malos, hermanos, de ellos lo van a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Obvio. Porque lo que estábamos hablando, lo que dice Corintios, lo que hay detrás del velo, hermano, dice que nos van a llevar delante del tribunal de Cristo de lo que hemos hecho en el cuerpo, mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Santo Jesús. O sea bueno o sea malo. O sea, tenemos que entender, hermano, que nosotros no podemos vivir desapercibidos de lo que la palabra nos dice. O sea, podemos vivir desapercibidos de lo que nosotros hablamos, amén, pero no de lo que la palabra diga. Así es. Y esas son artimañas con que el enemigo está trabajando hoy en día en las congregaciones, hermano. Pero, hermano, ¿sabe qué? Que hay cosas, hermano, que nosotros hacemos o venimos y nos metemos a cosas, hermano. Miren, nosotros venimos, hay gente que nos hace tanto daño y todo, pero nosotros decimos, no, pero no, está bien, yo los perdono y todo eso. Pero como no se convive con esa persona, si la perdonamos, fíjese, hermano. Poder en Dios. Pero venimos y convivimos con un cónyuge, con lo que sea, en un mismo lugar, y eso no podemos perdonar. Poder en el Señor. No, porque es que eso es parte mía. Bueno, porque es parte suya, porque es parte mía, entonces tengo que volver y decir, no, pues, si voy a vivir de esa manera, con lo que yo tengo aquí, entonces, hermano, hay que abrir los brazos como el Señor. Hay poder en Dios. Como el Señor lo hace en nuestra vida. Y por eso el Señor dijo, si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, mi Padre que está en los cielos tampoco lo hará. Fíjense, hermano, lo que habla el Señor, pero como lo tomamos tan a la ligera, lo tomamos como un rezo. Entonces prácticamente lo que tenemos nosotros, hermano, entonces nos vamos dañando, porque no vamos entendiendo realmente la palabra. Y la palabra, hermano, dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. O sea, para entender su palabra. Porque la palabra, hermano, va con una espada que va cortando para allá, pero corta para acá también. Pero la palabra es sanidad. Hay poder, aleluya. Ella misma sana. Ella no lo deja ir como uno, con el puñal ahí enterrado. Nos vemos, ahí te dejo. Ahogate. No, ella no es como uno. Ella no es como uno. Y fíjense, hermano, lo que nos habla Proverbios capítulo 30, 20. Pero también vemos que en el daño del que fabricó, también hay una consecuencia, porque uno los perdona, pero claro, también viene una consecuencia para el que hizo el daño. Claro. Todo ello tiene que venir. No por eso dice que toda causa, toda consecuencia viene por una causa. Sí. O sea, todo ello viene. Por eso dice, hermano, que lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Okay. Mientras hemos estado aquí, entonces eso lleva todo eso. Esa es la palabra que nos hace sentirnos pues con la libertad de poder perdonar. Sí. 20:20. Al que maldice a su padre, a su madre, ¿qué dice, hermano? O solo esta versión dice así. Apagará su lámpara, oscuridad tenebrosa, prisa, al principio. ¿Qué dice entonces? Al que maldice a qué? O a su madre. Leyó, ¿verdad? ¿Se le apagará el qué? ¿Y qué día se le apaga? ¿Y cuál es el día tenebroso? La gran tribulación. ¿Cuál es el día tenebroso? Es el día más terrible, dijo, ni la tierra, ni el hombre no podrá resistirlo. Pero dice el día tenebroso, o el día de oscuridad, o el día de tinieblas. Entonces, la cosa es que ese día
Es el día más tremendo en la vida de uno, o el día que está pasando, hermano, un momento tan difícil que realmente no tienes ni salida y todo eso. ¿A causa de qué? De la maldición que hizo. Esa es a causa de la maldición que hizo. Se le apagará la lámpara. O sea que tenía lámpara. O sea, tenía palabra. O sea que no tiene excusa. Entendido. Aquel que tiene palabra y hace eso, entonces es como que nunca haya conocido, ¿verdad? Como luz. Pero es como una lámpara que se oscureció en medio de la tiniebla. Era pastor. Se apaga. Era pastor entonces. No decía que era pastor. Aquí no dice eso. Aquí dice que se le apagará su lámpara. Y entonces, ¿y qué somos nosotros? Lámpara. ¿Ah? Somos luz en medio de las tinieblas. Sí, amén. ¿O no? ¿Y qué es su palabra? ¿Qué es la palabra del Señor? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. ¿Y qué se vuelve entonces? Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Se le va menguando el día. Se le va apagando el día. Se le van acortando los días. Sí. Se le van acortando los días. Ay, qué cosa más difícil, ¿verdad? Y se le apagan los días, hermano, porque, hermano, si queremos tener días largos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. ¿Ah? No, si queremos tener días largos, si queremos ser longevos, pues Honra vaya. a tu padre. ¿Ah? Honra a tu padre y a tu madre. Sí, De eso nos habla. así es. Pero el que lo maldice, lo contrario de honra, es deshonra, ¿verdad? Entonces, deshonra a padre y a madre, entonces eso es lo que te pasa. Se te apaga el día. Los días se hacen más cortos. Pero entonces cuando alguien viene y entonces honra, entonces ¿qué es lo que hace? Va alargando sus días. Ezequías hizo eso. Ezequías dijo, tú sabes que yo he andado en tu casa, yo he hecho esto y he hecho lo otro. Tenía crédito con papá porque honró al padre. Eso es lo que hizo Ezequías. Por eso le alargaron 15 años. Si no hubiera tenido eso, de un solo ahí mismo, no te preocupes que no te vas a sanar. Te fuiste. Pero hermano, es que hay cosas que nosotros no entendemos de esto. No entendemos muchas veces. Al que maldice a su padre o su madre se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Y en medio de las tinieblas, hermano. Si cuando uno pasa al otro lado, cuando se pasa del velo al otro lado, entonces, ¿qué hay, hermano? Tinieblas. ¿Y cómo va a alumbrar, hermano? Si conociendo la palabra y no la pone por obra uno, Así es. entonces quiere decir que es como un insensato, como un impío, como un inicuo. Porque el inicuo es aquel que no tiene ley, que vive sin ley. Pero nosotros tenemos la palabra y ella nos rige porque ella es la ley en nosotros. Ella es la ley escrita en nosotros. O sea, no podemos, ¿verdad? Esa es la palabra, hermano. Pero si no, entonces se pasa al otro lado y ahí hay oscuridad, hay densa tiniebla. Pero como no tengo la lámpara, porque la lámpara se apagó, se acabó el qué. ¿Qué es lo que se acaba ahí? El combustible. Se acaba el aceite. Queremos jugar. Así es. Se acaba el aceite de la unción. Creemos que lo que podemos estar haciendo Así es. se quedó ahí. Así se queda No hay ahí. cuenta. Así es. Todo lleva una cuenta. Todo. Y hermano, fíjense que habla de lo bueno y lo malo. Uno va creciendo y otros van menguando.
sacrificio que da por la iglesia. Sí, así es. Ahí. Poder en Dios. Y fíjense, hermano, ¿y qué es lo que pasa? Por ejemplo, habla que hay 3 clases de padres. ¿Verdad? Hay 3 clases de padres. Usted sabe. ¿Cuántos padres hay? 3 clases. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, hermano? El físico. ¿Mm? El padre físico. Ujú, El espiritual. ujú. Y el biológico. El físico es uno. Y el biológico. Es el mismo. Sí. Espiritual y... Fíjense, hermano, hay 3 clases, ¿verdad? ¿Cuál es espiritual? Sí, ¿verdad? Y divino. Y el divino. Sí, amén. Sí. Amén. O sea, hay el Padre biológico, es el que nos trae aquí, el que nos trae a la tierra, el que nos da, nos engendra, el que nos engendra aquí en la tierra, ¿no? Y está el Padre ministerial. ¿Cuál es el Padre ministerial entonces? Lo cubre. El que cubre. Amén. Ah, Entonces, es un Padre ministerial, pero está el Padre divino, ¿verdad? ¿Cuál es el Padre divino entonces? Dios. Dios, ¿verdad? Ese es el Padre divino. Pero hermano, entonces decimos nosotros, no, pero solo el Señor, solo el Señor es nuestro Padre. Sí, amén. Él es nuestro Padre, pero es nuestro Padre divino. Porque entonces, hermano, porque fíjense lo que habla Mateo 23. Gloria al Mateo Señor. 23 habla acerca de ello y es aquí donde muchas veces hay tantas confusiones que a veces no las entendemos y hablamos simple y sencillamente porque hemos leído, pero leemos a la ligera, leemos como nosotros no queremos o como nosotros estamos creyendo que eso es lo que dice. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo. Lo que les digan, ¿quiénes, hermano? ¿Y quiénes? Y fíjense lo que dice. Háganlo, dice. De modo que haced y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme, o sea, las obras de ellos. Las obras de ellos, ¿verdad? Las obras de ellos, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías. ¿Quiénes entienden qué filacterías? ¿Qué filacterías? Sino que hacen todas sus obras, dice, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. ¿Qué filacterías? Porque hay cosas, hermanos, que a veces nosotros hablamos y las hablamos porque nosotros las hemos visto así, pero que no entendemos qué son. Y fíjense, hermano, ahí mire lo que dice. Mire que son las filacterías. Pequeñas cajas que contenían textos de las escrituras. Sí, O sea, las sacan así, las extendían para que las miraran, que ellos guardaban todo eso. Mire, ¿qué hiciste? Mire lo que hacían ellos. Mire. Sí, hacían como un acordeón ahí.
para que los miraran que ellos guardaban todo eso y que tenían que hacer. Y su atuendo, aquí había uno de estos, así, unas cosas que se ponen ahí, y empezaban ellos a leer toda la Torah, así, a leerla y todo eso, para decir que ellos guardaban todo eso, para que los hombres los miraran y decían, oh, mira, ese está consagrado, pero a saber de qué, porque el Señor se lo sacó en cara. Dice esta, todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente, en los brazos, porciones de la escritura escrita, en anchas tiras en los brazos, y ponerle ropa con grandes bordas. Bordas, aquí. Sí. Mire, eso son filacterías, mire a dónde las ponían, se las ponían aquí y después las extendían para que los miraran, que ellos guardaban todo eso. Hasta hoy es todavía igual. Hasta hoy es igual. Amén. Hasta hoy todavía sigue eso. Todavía es vigente eso. Y ellos venían, las extendían para que los miraran. Ellos guardaban todo eso. Ellos guardaban la palabra. Amén. Y dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, dice, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo, más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterías, o sea, las ensanchan, las ponen para allá, para extenderlas y que miren que ellos tienen guardado todo eso, lo que estaba escrito ahí. Amén. Y dice, hermano, dice, aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Por eso el Señor les vino a deshacer todo ese montón de cosas que ellos tenían. Y eso era por eso a Él, lo terminan ellos crucificando. Por eso, porque el Señor les viene a quitar, a desarmar toda la religiosidad que se cargaban. Todo eso era una religiosidad. Y hasta estos días todavía hay así. Porque hay gente que ama los primeros asientos, no porque por humildad o por otra cosa, sino para ser vistos por los hombres, para que digan que son. Todavía estos días, todavía. Porque hermano, me recuerdo un día, en un lugar, que hermano, llegaba un señor allí a ese lugar, que andaba bien vestido siempre, él bien trajeado y todo. Entraba ahí y ahí estaba él. Y un día, hermano, viene el pastor de la congregación, ella, y le dijo que pase el hermanito, no le conocía ni el nombre, que pase el hermano, que él nos va a llevar el mensaje hoy. Dijo él, ¿a mí? Sí, pase, dijo, pase. Y no, dijo, yo no sé qué voy a hablar. O sea, porque él no era ni cristiano. Él solo llegaba ahí para estar oyendo. Pero ¿qué fue lo que miró el ministro? El traje. Su atuendo. Sí, hermano. Parecía que parece mentira, ¿no? Pero mire, ahí estaba yo. Tenía como unas 3 veces de llegar el señor ella ahí, y ahí estaba. Y yo dije, no, yo me quedé pensando y digo, pero no es cristiano, porque él ni siquiera andaba Biblia ni nada de eso, él andaba un maletín así. Ya estuvo, pero de seguro era vendedor. Hasta él mismo se asustó, dijo, a mí. Entonces, sí, pase, hermano, y nos lleva la palabra. Y lo que voy a hablar, digo, yo no sé qué es lo que ni conozco con qué es la Biblia. Entonces, ¿quién se equivoca? Al igual que Samuel se equivoca con todos los hijos de Eli, de Isaí.
Amo los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en la plaza y el ser llamados por los hombres rabí, rabí. ¿Qué quiere decir? Maestro. Hello, ¿a dónde estamos? ¿Y qué dice? Os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Rabí quiere decir ellos, maestro. Amén. Sí, amén. Y dice, y le dice, y todos ustedes, dice, pero ustedes no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son. ¿Ah? Hermanos. Y todos ustedes son hermanos. Y no llaméis a nadie. Padre. Pero usted está viendo que escribe con minúscula y dice, y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿De qué estaba hablando ahí? Que no llamara a nadie vuestro Padre. ¿De qué está llamando? ¿De qué está hablando ahí? Que no llame a nadie. El Señor lo dice ahí. Porque toda la palabra en rojo, hermano, si su Biblia trae todo lo que habla el Señor está en rojo, entonces, que todo lo que esté en rojo es el Señor el que está hablando, el que habló el Señor, lo que habló el Señor. Entonces dice, y no llaméis, dice, no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero, ¿cómo dice ahí? No, ahí no dice preceptor en su versión, ¿no? ¿Qué dice? Vuestro maestro. O vuestro guía. Así es. Un preceptor es un guía. Amén. Y no llamen a nadie, dice, ni lo llamen guía, porque su guía es uno solo, el Cristo. Entonces dice, ¿qué dice ahí el Señor? No llaméis a nadie vuestro Padre. Y entonces, ¿qué es el que nos engendra a nosotros aquí? ¿Quién es? ¿No es un padre? ¿Ah? Ah. ¿Y el otro qué es entonces? ¿Un ministro qué es entonces? Nada, ¿verdad? No es nada. ¿Un ministro qué es entonces? Un padre espiritual. Pero fíjense, hermano, que de ahí se agarran. No, porque la palabra dice que no digáis a nadie vuestro padre. Pero ¿de qué está hablando? ¿De qué padre está hablando? Porque es que a ellos les gustaba, a esta gente, a esta clase de personas, les gustaba que les dijeran que eran vuestros padres. Y alguien que no conoce de Dios, entonces no puede llamarse vuestro padre. En cuanto a lo espiritual. Pero mire, hermano, ¿y por qué cree que les dicen a aquellos señores allá afuera así? Porque les dicen así. Y nadie les quita ese nombre a ellos. Hermano, pero vienen a donde realmente la palabra se da, a donde la doctrina se da, hermano, y todo eso. No, pero ¿cómo le voy a llamar yo a ese? Si ese es un hombre común y corriente, y aquel era más pecadorazo que nadie, y más común y corriente que ese, no había otro, y a ese sí le decían eso. ¿Sí o no? ¿O no les dicen así? Así les dicen. Dios es bueno, aleluya. Así les dicen. Y viene la gente y quiere cambiar las cosas en el camino, cuando la palabra no está diciendo eso. Y miren lo que dice, y los saludos respetuosos en la plaza y ser llamados por los hombres rabí o maestro. Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Está hablando de un Padre celestial. Y por eso él dijo,
cuando oréis, oréis de esta manera. Padre nuestro. ¿A dónde? Que estás aquí en la tierra. Lo siento. Fíjese. Sí, amén. Entonces hay una diferencia de una con la otra. Entonces, hermano, viene aquí y dice, no, claro, si cuando uno no se siente hijo de un lugar, entonces no puede llamar padre a nadie ahí, porque está equivocado del lugar. Así es así. Porque, ¿qué hace un padre? ¿Qué hace un padre biológico? ¿Qué hace un padre biológico? Correcto. ¿Qué más? Educa. ¿Qué más? Ama. ¿Qué más? Cuida. ¿Qué más? Protege. Lo enseña. Enseña. Disciplina. Lo guía. Lo guía. Pero cuando ama, lo corrige. Así, amén. Recibo, obedece. Y cuando es hijo, Obedece. obedece. Pero ¿qué hace? Por lo general, ¿qué hace la mayoría de la gente? Cuando se le llama la atención. ¿Y qué hace? Irse. Se va. Irse. También. Cuando uno de hijo biológico, entonces viene, le pegan una buena leñaseada, uno se quiere ir. Sí. Sí. El pequeño de Y hermano, pero por lo general casi tiene que aguantar la otra porque no le queda de otra, hay que quedarse ahí. Pero hermano, y aquí, como no hay ninguna de esas cosas, entonces es más fácil irse que quedarse y todo eso. Hay tanta gente que está fuera, hermano, del camino, simple y sencillamente por ello. Porque no aceptaron la corrección, no aceptan la disciplina. Y es mejor salir corriendo que quedarse. así, amén. Hay mucha gente aquí en este lugar, aquí en toda esta área, hay tanta gente que no aceptó la disciplina ni la corrección, pero también estuvieron en los lugares equivocados donde no los habían enviado. Yo digo, hermano, para que uno venga y esté en un lugar, hay que pedir la dirección de parte del Señor. Así, amén. Es decir, envíame tú. Porque hermano, cuando el Señor lo envía, mire hermano, uno puede soportar todo lo que tenga que soportar y no se va. Así, amén. Un matrimonio. Y así como un matrimonio. Así es esto, es que este es un compromiso. Este es un compromiso con lo celestial. Entonces, es de esa manera, hermano. Nosotros tenemos que entender eso. Y entonces, claro, uno empieza, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Lo primero lo que el Señor le cambia a uno como ministro, el corazón, hermano. Se lo tienen que cambiar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que aprender a soportar, hermano. Porque, hermano, cada uno de las personas en la congregación, hermano, son de diferentes caracteres. Y uno aprende a conocer. Uno aprende a conocer a uno por uno. Los aprende a conocer, hermano. Y los aprende a amar. Por eso, hermano, uno, ¿por qué cree que hay tantas veces que le duele a uno que se vaya? No es porque hay mucha gente que dice, sí, porque ya no voy a dar el diezmo, porque no voy a ofrendar, ni nada de eso. No, si hay unos que no ofrendan ni diezmo. Así, amén. Poder en Dios. Sí, hermano. Tiene que amar igual. Y los tienen que amar igual. Sí, al igual. Así. O sea, sin diferencia. Pero hay lugares donde yo sé que hermanos no tienen ningún privilegio. ¿Ah? Sí, ahí son. Sí, no se puede parar en ningún lado. Tiene que estar sentado. Yo sé, hermano. Yo estaba así en muchos lugares. Yo miré eso y todo. Pero ¿sabe qué, hermano? Así le gusta estar mucha gente. Había lugares, hermano, donde yo estuve muchas veces que allí en la entrada, ahí ponían la lista de los que diezmaban y de los que no diezmaban. Así. Y no se iban. No se iban. Ahí estaban. Aquí
aquí se hizo una cosa de esas y le digo, allá afuera me esperan. El tomate y nada, Dios. Sí, hermano. Y digo yo, ¿esa voluntad propia o así? Hermano, porque realmente sabe qué, hermano. Sí, la palabra, hermano, es la que cambia, la palabra es la que corrige, la palabra es la que se da para que redarguya, para que enseñe, para que quebrante, para que liberte, para que sane todo ello, hermano. Y a uno lo que le corresponde es eso, más que la palabra. Pero hermano, si uno como padre, sí tiene que corregir. Bueno, Dios. Porque hay cosas que están mal, hermano. Sí. Y a veces necesitamos una jalada de oreja. Así de sencillo. Si es por algo que es una de las cosas que más me gusta de este ministerio, es eso, hermano, que ellos reconocen lo que es paternidad. El sometimiento a la paternidad. A la paternidad, hermano. Porque, hermano, si nosotros no tenemos si ya no tenemos nuestro padre y todo eso, uno viene y se convierte en eso. Porque, hermano, muchas veces, si nuestros padres no nos corrigieron, no nos enseñaron y todo eso, uno sí puede hacerlo, hermano. Porque eso es lo que hace el Señor en uno. A uno el Señor le tiene que cambiar todo esto. Poder en Dios. El Señor le cambia esto. Y aprender a amar a las personas, hermano. Porque hay gente que a veces uno dice, bueno, están aquí. Pero, hermano, cuando uno se da cuenta, porque hay que amarlos también. Hay que amarlos. No podemos aborrecer. ¿Por qué? Porque el corazón del Señor se lo tiene que cambiar, hermano. De lo contrario, no soportamos nada, hermano. No soportamos nada. Pero claro, cuando dejamos que el Señor nos cambie el corazón, pues si el Señor nos cambia el corazón, ese es un machetero el que va a haber ahí. Ese no es un padre, un leñacero el que hay ahí. Y todo. Pero hay gente, hermano, que aún así se somete a una autoridad que no le han dado. Porque hay unos que se pasan de la autoridad, y cuando se pasa de la autoridad, entonces se pasan de lo que el Señor dice en su palabra. O sea, nadie se puede pasar de la autoridad. Porque yo estoy regido por una autoridad. Yo estoy regido por un padre también espiritual, que es el apóstol Germán. Bueno, él está hasta allá. Pero todos los jueves hay una enseñanza para pastores, a donde tenemos que estar ahí. O sea, que hay cosas, hermanos, que nos rigen a nosotros. Entonces, digo yo, o sea, no podemos quitar las cosas que ya están escritas, hermano. Tenemos que ser entendidos en ello. Bueno, Dios. Esa es una de las cosas, pastor, disculpe que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando yo no conocía nada del ministerio, cuando yo le hablé al pastor que predicó aquí, ¿cómo se llama él? Cartagena. Cuando yo le hablé a él, él me dijo, no, yo creo que le queda muy largo aquí, no vayan de ahí a Burlington. Eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención y dije yo, este hombre tiene buen corazón, digo, como, ni me conoce ni nada, pero mejor me mandan del lugar donde tenga que hacer. O sea, no está peleando. Así es, no se pelea. Ajá, digo, y eso fue lo que no se puede pelear ninguna cosa en eso. Sí, y evidentemente, yo no los conocía, no conocía a usted, no conocía a nadie, ¿va? Pero eso fue una de las cosas que me llamó mucho. Sí, o sea, de esa manera, porque a mí me han llamado gente, no, pero ahí tienes a este, tienes al otro. A mí me han llamado. Pero en otro lado no es así. Claro, sabemos eso. Pero aquí nosotros reconocemos ellos, porque reconocemos la autoridad que tenemos. Y eso, hermano, y eso es una de las virtudes que tiene este ministerio. Que nosotros no tenemos envidia por ninguna cosa que haya, que venga allá, que esté allá. No, hermano, para allá los enviamos más bien. Y aquí, bueno, aquí viene una familia que, bueno, dije, allá te queda cerca. Así. Pero, hermano, eso es lo que pasa, que muchas veces la palabra la tomamos como nosotros queremos. Poder en Dios.
Aún los ministros, hermanos, tomamos la palabra como nosotros la queremos o como nosotros nos conviene. Y el Señor no nos habla de ellos, hermano. Y fíjense lo que le dice: ni los llaméis guía, porque su guía es uno solo, el Cristo. El Cristo, el ungido. Pero el que es mayor entre ustedes será su siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque el que es mayor, dice, entre ustedes será su siervo. El que es mayor. O sea, hermano, si yo soy mayor entre ustedes, yo soy su siervo. O sea, hermano, aquí no hay vuelta de hoja, pues. ¿A qué hora puedo decir yo que voy a cuitear, hermano? Yo tengo que estar a tiempo dándole el alimento, usted como oveja y yo como pastor. Preparándolo para las bodas. Y preparándolo para que entonces se presente delante del Padre. Amén. Y fíjense, hermano, por eso, hermano, como dice la palabra, hermano, que dice que ¿cómo se salvará la mujer? Dice. Dice, ¿cómo se salvará la mujer? 1 Timoteo 2:15 nos habla de ello. Y termino con ello. Uy, Señor mío, avanzó el tiempo, ¿no? Padre Celestial, creí que era más temprano. Y fíjense, hermano, lo que dice 1 Timoteo 2:15. Cuando salvará engendrando hijos y se permanecerá en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará. ¿Pero quién? La mujer. La mujer no puede entrar ahí. ¿De quién está hablando? La iglesia. De la iglesia. ¿Verdad? La iglesia Se es la madre. salvará engendrando hijos. ¿Metiéndolos a dónde? ¿A dónde hay que meterlos? Al reino. Una madre. Hay que llevarlos al reino. Una madre engendrando hijos. ¿Pero qué es una madre? La madre es una iglesia, yo le enseñaba. La madre es una iglesia. Es la iglesia. Amén. Se convierte en ellos. Engendrando los hijos hacia el Padre. Que hay el consuelo y la palabra. Así es. Porque entonces, claro, tiene que llevar otra vez de vuelta hasta allá al reino. Hay que llevarlos al reino otra vez de vuelta. Porque ya no puede cerrar sus brazos. Así es. Eso es lo que pasa. Que, hermano, la iglesia no puede entonces venir y decir, cierra las puertas, ya no entre nadie más aquí. O vete, andate. Porque No, la madre ¿verdad? no tiene el corazón. Porque uno no tiene ese corazón. La madre no. Hermano, y por eso pone, y la mujer se salvará engendrando hijos a Dios. La mujer se salvará engendrando hijos a Dios. Y está hablando entonces, ¿está hablando de qué? ¿De qué está hablando? Va. ¿De qué habla? Entonces está hablando de la iglesia. De esa manera. Entonces, claro, los ponen hacia adentro para llevarlos otra vez de vuelta a los hijos. Me doy, porque ninguna congregación puede hacer eso, ni correr. Ni correr, hermano. Sino que extiende sus brazos. Amén. Ahora hay gente que tiene que sacarlas. Hay gente que se hay que sacarla. Porque si hay alguien que viene, partido una vez, partido otra vez, partido otra vez, partido, no hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Porque no son verdaderos. Entonces al lobo rapaz hay que sacarlo. Amén. No es que vamos a orar hasta por el diablo, como hay mucha gente que dice que hay que orar por él. Eso no se puede. Y de esa
esa clase, hermano, entonces la mujer se salvará engendrando hijos. Adiós. Hay que volverlos otra vez al redil. Hay que volverlos otra vez a que vuelvan a tomar la posición que un día tuvimos. A volverlos otra vez allá a la casa del Padre, volveré. Sí, porque ella era la madre. Así es. Y era como iglesia, porque ahí dice que la que fue engañada fue ella. Así es. Dice, porque Adán fue criado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará. Pero pero es la cosa. Sí. Pero se salvará engendrando. O sea, si cayó, Se levanta, se levanta. engendrando, Y trayendo engendra. familia. Entonces dice, trayendo mira, hijos. me sacaron de ahí, pero entonces ahora viene el Señor y ahora hace lo mismo. El Señor viene, Adán lo sacan del huerto, ¿verdad? Por Eva, por ella. Ahí dice, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino la mujer. Esta versión dice, pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe de Cristo, en amor y en santidad. Así es. ¿A dónde se tiene que mantener? En fe, en amor y santidad. En Cristo, adentro de Él. Adentro de Él. Adentro de Él. Y fíjese lo que dice, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando. O sea, la iglesia, porque esta fue la que hizo el Señor ya. Esta es la que ya hizo el Señor. Entonces, claro, esta que hace el Señor, entonces esta sí viene y esta es de la única manera que se puede salvar, engendrando hijos. Engendrando los hijos. Hay poder en Otra el vez Señor. hay que llevarlos allá al reino. Por eso, para eso es el ministro. Para que entonces, que la palabra fluya, pero que la palabra dé vida también. Porque hermano, esto no es religión. Crecimiento lo da Cristo. Así es, esto no es religión. Esto es discernimiento, esto es guía, hermano. El Espíritu Santo es el que nos guía. Y tenemos que dar la palabra. Porque la palabra, hermano, con la palabra, hermano, ¿cómo se va a perder alguien, hermano, con la palabra? Y si algo que ya leímos, ¿verdad? Que sí se pierde. Ya leímos. Sí, amén. Terminamos. ¿Entendimos, hermano? Bueno, Dios.